La economía de los Estados Unidos se derrumba. Dick Fuld, el CEO de Lehman Brothers, está en su oficina preocupado mientras observa cómo las acciones de su empresa se desploman en tiempo real y pierde millones de dólares en minutos. Fuld hace una llamada a Henry Paulson, el secretario del Tesoro del gobierno, para evaluar la situación. Paulson muestra su preocupación, a lo que Fuld le dice que necesita dar la sensación a las personas de que tiene suficiente dinero para mantenerse a flote, y le comenta que en sus planes está el llamar a Warren Buffett, el hombre más rico del mundo, pero le pide a Paulson que lo haga por él, ya que Paulson y Buffett se conocen mejor. Paulson analiza la situación y el impacto que la quiebra de Lehman tendría en la economía mundial y el futuro de los Estados Unidos, y se pone en búsqueda de una solución. Para eso se reúne con su equipo, incluyendo a su asesor Jim Wilkinson y su jefa de prensa Michelle Davis. Paulson expresa su situación de que si Lehman cae, el pánico podría quedarse en otras instituciones financieras y arruinar a millones de vidas. En una acción desesperada, llama a Buffett, el hombre más rico del mundo, para hablarle de Lehman, pero este se ve bastante desinteresado en el asunto, así que le dice que lo va a pensar. Sin embargo, Fuld no logra hacer negocios con Buffett, ya que considera un insulto la oferta que Buffett le hizo y la rechaza porque dice que no perderá 360 millones al año. En este punto, Fuld se mantiene arrogante, diciendo que confía en que los bienes raíces mejoren, la tormenta pasará y que Lehman seguirá fuerte. Luego que Fuld decide rechazar esta propuesta que tanto necesitaba, Fuld se reúne rápidamente con Ben Bernanke, presidente de la Reserva Federal. Juntos, discuten las posibles consecuencias de la quiebra de Lehman y la necesidad de actuar rápidamente para evitar que otros bancos caigan en cascada. Dentro de todo esto, Paulson enfrenta una decisión difícil. Permitir que Lehman caiga podría tener consecuencias catastróficas y que millones de estadounidenses pierdan su dinero y sus casas, pero rescatarla podría mandar el mensaje equivocado de que el gobierno va a rescatar a todos los que quiebren. La sensación de urgencia se hace más visible cuando Fuld se reúne con sus inversionistas para evaluar la situación. Esto le pide que estabilice el precio, porque si no, sus corredores de bolsa en Wall Street desaparecerán, y no solo ellos, sino también sus clientes se retirarán y abandonarán el banco. Both Aaron Callan and Joseph Gregory are out at Lehman Brothers. Como medida desesperada, Fuld despide a su director de operaciones y contrata a Bart McDade, con quien trata de buscar compradores que los salven de la situación, siendo su principal opción los coreanos. Así convocan una reunión en la que Fuld no está presente. En medio de la reunión, Fuld no para de llamar a Bart preguntándole cómo va todo, y este le responde que los compradores no parecen convencidos, pero él está haciendo todo lo posible para que la venta se cierre. Fuld, al pasar las horas y ver que la negociación se complica, entra sorpresivamente a negociar él directamente con los coreanos. Esto ofende a los compradores, quienes se levantan de la reunión y se van, algo que hunde aún más a Lehman Brothers. En medio de todo esto, Fuld llama a uno de sus asesores de Paul, prácticamente rogando la ayuda del gobierno, a lo que éste le responde que debe hacer lo mejor para su empresa, así sea venderla en números muy bajos. Fuld se molesta por este comentario y le menciona que Lehman Brothers es una empresa muy poderosa y que no la va a regalar. Después de esto, el presidente de la Reserva de Nueva York, Timothy Geithner, habla con Henry Paulson sobre la caída de las acciones de las financistas de hipotecas de Freddie Mac y Fannie Mae, y comenta que la única solución parece ser la intervención del gobierno. Paulson responde que no está de acuerdo, pero que estará trabajando en un plan para resolver el problema con el menor daño posible. Luego, Henry viaja a Beijing por las Olimpiadas y durante el viaje conversa con el presidente de China. Este le comenta que los problemas de Estados Unidos ya están afectando a su país y a Rusia, ya que ellos poseen acciones de Freddie Mac y Fannie Mae. Y si quiebran, perderían mucho dinero. También le cuenta que los rusos le propusieron la oportunidad de desestabilizar la economía estadounidense, sacando a la venta miles de bonos de Freddie y Fannie Mae en el mercado. Pero él rechazó la oferta de manera cordial, dejando claro que esta opción seguía abierta si Paulson no solucionaba el problema. Angustiado y pensando en esta amenaza, Paulson se reúne con Ben Bernanke y le cuenta que lo que hablaron en Beijing fue un recordatorio amistoso de que con una sola llamada a Moscú, estas dos potencias pudieran derribar la economía estadounidense. Ahora la venta de Lehman se vuelve vital, pero se hace evidente que nadie quiere asumir este riesgo. En este momento,
Barclays, el Banco Británico y el Bank of America son los únicos compradores posibles. Sin embargo, ninguno de estos gigantes financieros está dispuesto a asumir el riesgo sin garantías del gobierno, algo que Paulson se niega a ofrecer. Para el 11 de septiembre del 2008, la tensión ha crecido enormemente y finalmente el gobierno rescata a Freddie Mac y Fannie Mae con el dinero de los contribuyentes. Mientras eso sucede, los ejecutivos de Bank of America se reúnen con Chris Flowers, un experto en compras de banco, para discutir la posible compra de Lehman Brothers, a un precio sorprendentemente bajo, especialmente tratándose de un banco de Wall Street. En medio de la llamada, reciben una llamada del presidente de la aseguradora AIG, que es la empresa que entre otras cosas respalda el pago de las hipotecas en caso de impago, quien les informa que se están quedando sin dinero también. Aunque esto les sorprende, Flowers responde que revisará los documentos que le envió más tarde. Ahora no tienen uno ni dos, sino 3 gigantescos incendios financieros que apagar lo más pronto posible. Durante la reunión, todos prestan atención a las noticias en la televisión, donde escuchan que el gobierno no dará dinero para solucionar el problema de Lehman ni de otros bancos. Dicen que los bancos pueden resolver la situación por su cuenta, sin que el gobierno tenga que intervenir. Lo más sorprendente es de que esta información proviene de alguien cercano al secretario del Tesoro. Después de esto, Timothy confronta a Paulson sobre quién fue la persona cercana que filtró la información a la prensa. Paulson, sin rodeos, le confiesa que fue él mismo quien lo hizo. Explica que necesitaba enviar un mensaje claro a los otros bancos para que entendieran la gravedad de la situación. Mientras tanto, los ejecutivos de Bank of America se muestran cada vez más desconfiados con el trato. Cuanto más investigan sobre Lehman, más lo ven como un banco lleno de activos que no valen nada, algo que podría arrastrarlos a una crisis mayor si deciden seguir adelante con la compra. Paulson inmediatamente se reúne con Bernanke para anunciarle que va a encerrar a todos los presidentes de los bancos de Wall Street en la Reserva Federal el fin de semana para que ellos resuelvan el problema de Lehman. Pero en el aeropuerto, antes de la reunión, Paulson vuelve a repetir que no va a rescatar a Lehman. Dice que en Wall Street son adictos a apostar y si el gobierno sigue cubriendo sus pérdidas nunca aprenderán nada. En una misma sala están todos los poderosos banqueros que gobiernan los destinos financieros de la nación. JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Merrill Lynch y Citigroup. Paulson, con firmeza y sin rodeos, se dirige a los banqueros diciéndoles que deben encontrar una solución urgente para frenar el pánico en los mercados. Les advierte que si no logran estabilizar la situación, sucederá el colapso de la economía global y que millones de personas perderán sus hogares. Además, les informa que a partir del lunes Lehman no podrá cumplir con sus obligaciones y que hay 2 compradores interesados, pero ninguno está dispuesto a hacerse cargo si no cuentan con el financiamiento adicional. Los ejecutivos no están muy felices, pero se dividen en equipos para trabajar en cómo contener el impacto, ya que si Lehman cae, ellos también podrían estar en peligro. Paulson les aclara que el gobierno se acordará de quienes no cooperen. Entonces John Tain, presidente de Merrill Lynch, hace una jugada inesperada. Sabiendo que si Lehman cae, Merrill es el próximo. Asegura un trato con Bank of America y destruye así toda posibilidad de salvar a Lehman por medio de ese comprador. Paulson lo descubre y le dice que todavía tiene que hacer lo mejor por su empresa y que los británicos todavía están en el juego por la compra de Lehman. Paulson está a punto de entrar en pánico. El acuerdo con los británicos tiene que funcionar. Dick Fuld está furioso cuando se entera de que el propio gobierno ha permitido que se arruine la venta. Mientras tanto, los banqueros siguen reunidos sin llegar a un acuerdo. Así que Jamie Dimon, presidente de JP Morgan Chase, habla a todos diciendo que tienen que entender el mensaje. El ciudadano común quiere que los ricos de Wall Street paguen porque piensan que todos ellos son idiotas con altos sueldos. Ningún político firmará un rescate en un año electoral. Así que proponen que cada uno de los sentados a la mesa ponga $1,000 millones para cubrir los activos basura de Lehman que no se pueden vender. Los banqueros aceptan y a la oficina de Paulson llegan las buenas noticias. Dick Fuld es informado de la decisión y se prepara para hablar con la junta. Pero esa noche, el agente regulador de Barclays en Londres, Sir Colum, se comunica con Timothy para acabar con su buen humor.
Este determina la llamada y va a contestarle a Paulson que Barclays no cuenta con la aprobación del regulador para comprar. Además, los accionistas ingleses necesitan 30 días para aprobar el acuerdo. Paulson intenta hablar con el ministro de Hacienda inglés, pero este le dice que no hay trato. Al colgar la llamada dice que los ingleses no quieren importar el cáncer que es Lehman. Ya es la madrugada del lunes 15 de septiembre del 2008 y todavía Dick Fuld piensa que es posible que el gobierno rescate a Lehman. Incluso aún no declara la quiebra, aunque debe hacerlo antes de que los mercados financieros abran, empezando por Asia. El agente regulador de Lehman se ha quedado paralizado y aún no ha llamado a Lehman para que declare la quiebra. Esto enfurece a Paulson, quien sale de su oficina para decirle que haga su trabajo. Dick Fuld se reúne con la junta y pone en voz alta la llamada del regulador, esperando que el gobierno salga a decirle que todo está bien y que los van a rescatar. Pero esto no sucede. Y en su lugar, Dick y el resto de la junta votan sí a la declaración de la quiebra. La decisión de no rescatar a Lehman Brothers es recibida con sorpresa y enojo por muchos en Wall Street y el gobierno. A pesar de las críticas, Paulson se mantiene firme en su decisión, aunque es evidente que el peso de la responsabilidad lo está afectando profundamente por dejar que el cuarto banco más importante en los Estados Unidos quiebre durante su supervisión. Aunque al principio todo parece bien, la decisión de no intervenir desencadena una fuerte incertidumbre en los mercados financieros globales. En el Departamento del Tesoro, Paul y su equipo observan con preocupación cómo el pánico se extiende a un nivel mundial, con los bancos en Europa y Asia empezando a tambalearse. AIG, que había asegurado grandes cantidades de deuda, incluía la de Lehman Brothers, ahora está al borde del colapso por falta de dinero. 6 días después de la quiebra de Lehman, AIG enfrenta una crisis aún peor. Paulson se encuentra de nuevo en la difícil situación de tener que salvar a otra institución clave para evitar que todo el sistema financiero colapse y que miles de personas con hipotecas pierdan sus casas. Todo el sistema está en pánico y profundamente afectado, mientras que millones de estadounidenses continúan con sus vidas y no se dan cuenta de la gravedad de todo lo que está pasando en el Tesoro. Mientras tanto, a causa de la quiebra de Lehman Brothers, se perdieron alrededor de 35,000 empleos ya. Otras instituciones financieras seguían en crisis y buscaban urgentemente inversionistas que las ayudaran a sobrevivir. Por ejemplo, Morgan Stanley llegó a un acuerdo con Mitsubishi para evitar la pérdida de 20,000 empleos. El 22 de septiembre, solo 7 días después de la quiebra de Lehman, Goldman Sachs logró que Warren Buffett invirtiera $5,000 millones, lo que les permitió evitar la bancarrota. Ahora Paulson, junto con su equipo, intensifican sus esfuerzos para desarrollar un plan de rescate masivo. La urgencia es evidente. Saben que el tiempo se está agotando y en medio de todo redactan un plan de solo 3 páginas que se convertiría en el Programa de Alivio de Activos en Problemas, TARP. Este programa busca evitar que más bancos quiebren y parar la caída del sistema financiero y evitar que los estadounidenses terminen perdiendo su dinero y sus hogares. En medio de la explicación, Bernanke habla de la posibilidad de que las consecuencias sean peores que la Gran Depresión si no se actúan. El comité del representante del Congreso parece estar a punto de aceptar, cuando el senador estadounidense y candidato presidencial John McCain anuncia que suspende su campaña y regresa a Washington para trabajar en la legislación. Esto acaba con el progreso que se había alcanzado, ya que algunos políticos en Washington están obstaculizando la ley. Al final, Paulson entiende que el TARP es muy lento y aunque se apruebe, no salvará la economía a su tiempo. Así que decide que las inyecciones directas de capital a los bancos son su única opción para hacer que el crédito vuelva a fluir. Así que vuelven a reunir a los presidentes de los bancos y junto a la presidencia de la aseguradora de los depósitos, Sheila Bair, Paulson les informa que todos ellos recibirán inyecciones de capital obligatorias para ayudar a la población estadounidense y estabilizar el sistema financiero. Así es como el Tesoro de Estados Unidos decidió poner $125,000 millones en 9 de los bancos más importantes. El objetivo era estabilizar los mercados financieros. Bank of America recibió $15,000 millones. Bank Mellon Corp recibió $3,000 millones. Citigroup recibió $25,000 millones. Goldman Sachs obtuvo $10,000 millones. JP Morgan Chase recibió $25,000 millones.
Merrill Lynch recibió 10,000 millones, Morgan Stanley obtuvo 10,000 millones, State Street recibió 2,000 millones y Wells Fargo obtuvo 25,000 millones. Esto fue parte del esfuerzo para ayudar que los bancos y la economía se recuperaran. La idea era que a través del crédito los ciudadanos con pequeñas empresas como restaurantes y tiendas pudieran pedir prestado dinero, mantener las puertas abiertas y la economía que siguiera a flote. Al final, Henry Paulson se pregunta si el plan funcionará y que si los bancos prestarán el dinero que les dieron. Su rostro refleja la carga emocional de haber estado en medio de la crisis, luchando por salvar un sistema que estuvo al borde del colapso total. Pero lo que pasó tras la ejecución del TARP fue que los bancos no le estaban dando préstamos a la gente por miedo, lo que hizo que el mercado siguiera cayendo, el desempleo se hiciera más grande y millones de familias perdieran sus hogares. Y no fue hasta el 2009, cuando los mercados finalmente se estabilizaron, lo que marcó el final de la crisis. Por eso, una de las cosas que nosotros enseñamos aquí en el canal para que guardes tu dinero y lo puedas invertir en lugares donde no desaparecerá es al comprar tu primera casa. Si tú vives en Estados Unidos y no has comprado tu primer casa, te recomendamos que lo hagas. Así que puedes ir a la descripción del video y obtener el curso completo de cómo comprar una casa, o si ya estás listo para comprar, puedes dejarnos tu información y nosotros te conectamos con un buen prestamista y un excelente realtor.